Continuamos en su espacio Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 FM, así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Y bueno, continuando con nuestro regular paneo, nos vamos a Europa, donde hay un caso de Rusia y Ucrania. De nuevo, las tensiones en Europa por la movilización de Putin, de Rusia, en torno a las fronteras con Ucrania. Hay que recordar, yo creo que todo el mundo recuerda, los que tienen más de 40, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, todas esas repúblicas que se reúnen, que se conforman. Luego, bueno, la revolución bolchevique que da al traste con los zares y crea un régimen comunista, y que luego, después de la Segunda Guerra Mundial, se expande y se conforma la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, alrededor de 16 repúblicas que conforman la Unión Soviética, y que luego se produce la Guerra Fría, los dos grandes bandos, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y los norteamericanos, como las dos, se crea la puerta de hierro, la cortina de hierro, correcto. Luego viene Mikhail Gorbachev, y ante el declive económico de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, pues plantea la perestroika, y luego deviene en una división de nuevo de cada una de esas repúblicas, la caída del muro de Berlín, el detonante para que todas las demás repúblicas comiencen una a una a pedir su independencia. Se firma el acuerdo de Belavech, y se determina la división política de cada una de estas repúblicas. Bueno, Ucrania fue de las primeras repúblicas que se dividió junto a Polonia y a Bielorrusia, y mantuvo ese enfrentamiento con Rusia todo el tiempo, a punto de que no hace mucho disidente completamente, y pierde la península de Crimea y cae en poder de Rusia. Es decir, que Ucrania tiene al sur la península de Crimea, que está en poder de los rusos. Que tenemos a José en el Zoom. Excelente. José, buenos días. Encantadísimo de que te integres a la discusión, hablando sobre Rusia, Crimea y los planes de Putin de saludarlos a ustedes y movilizarse. Saludarlos a ustedes en este día, y evidentemente a toda la radioaudiencia y a los que nos siguen por Zoom, y por YouTube y las distintas plataformas en las que te transmite este programa. Antes de entrar en eso, yo quería hacer un comentario con relación al tema que trataban en el segmento anterior. Y bueno, a propósito de que es un debate que no solo atañe a los Estados Unidos, sino que impacta en la República Dominicana y en el resto del mundo, lógicamente. Es un debate que se tiene sobre los derechos fundamentales, específicamente los derechos fundamentales de la mujer, pero también los eventuales derechos o los derechos del feto, ¿no? Si tiene o no, cuándo es viable, cuándo no. En el famoso conflicto o el precedente que estableció la Suprema Corte de Justicia en los años 70, se plantea la viabilidad después de los 7 meses más o menos. Estamos hablando de 26 semanas. Y esto viene a cuenta por la aprobación del
Código Penal Dominicano, que como ustedes saben fue fruto de un gran debate entre los que promovían la inclusión en el Código Penal de 3 causales para interrumpir el embarazo. Uno, la causal que está hoy en día vigente, que es cuando corre en peligro la vida de la madre, que es una decisión del médico. Pues si para salvar la vida de la madre tiene que interrumpir el embarazo, sacrificar al feto o al producto, debe escoger por la madre, ¿no? Y esto está despenalizado, como es lógico, un tema terapéutico, un tema de salud, un tema de sobrevivencia. Que no deja de tener debate, de generar debate sobre qué vida pesa más y evidentemente ahí hay una especie de ponderación y se entiende que la vida de la madre, que es, ya está evidentemente con todas sus facultades, y el feto, que no se sabe realmente las condiciones en las que pueda, si puede sobrevivir o no, pues se elige entre la vida de la madre. Otro sí es fruto de una violación, y que fue precisamente el argumento que se planteó ante la Suprema Corte de los Estados Unidos en su momento para debatir este tema. Después resultó que el alegato de violación era falso, y eso ha generado todo un debate posterior. Incluso las abogadas que llevaron el caso después reconocieron, la propia víctima también lo reconoció. Incluso ella no abortó, sino que tuvo una niña que fue luego dada en adopción, porque los procesos fueron más largos que el tiempo del embarazo. Y lo que decía la abogada es que, bueno, sí, ciertamente ellas tuvieron un desliz ético, digamos, pero que lo importante era el fin, el objetivo, o sea, establecer el precedente con relación al derecho a la intimidad o a la privacidad y el debido proceso en favor de la mujer. Que la mujer tenga el derecho en su fuero interno de decidir si continúa o no con el embarazo. Y en el caso, volviendo al caso dominicano, la tercera causal es la viabilidad, o sea, que se demuestre que real y efectivamente este producto, este feto, está en condiciones que si continúa el embarazo, o sea, es inviable. No, viene, por ejemplo, se hacen los análisis y se determina que viene con ausencia de cerebro. Bueno, puede vivir, pero ¿en qué condiciones? Viene sin corazón. Puede vivir, pero conectado a una máquina el resto de su existencia. Entonces ahí también se permitía en esta propuesta, que luego fue sacada del Código Penal Dominicano, y el Congreso se decantó por aprobar un Código Penal que no tuviera estos obstáculos, esta polémica, este debate, esta polarización entre dos sectores en la sociedad dominicana, que ocurre igual en Estados Unidos y en muchos países. Este es un debate que levanta pasiones de un lado y de otro, de los pro vida y los pro choice o pro opción o pro aborto le llaman, ¿no? Y en el caso dominicano, el Congreso lo que hizo, bueno, vamos a sacar las 3 causales, la vemos una ley aparte, la discutimos, la tratamos de consensuar, vemos los sectores a favor y en contra, escuchamos a las iglesias, escuchamos a las instituciones no gubernamentales que promueven los derechos de la mujer. O sea, entramos en ese debate en una ley especial que sería la que eventualmente pudiese, introducir estas 3 opciones. Yo creo que al final la realidad fue que eso se va a quedar por mucho tiempo así, y es un debate que se seguirá teniendo sobre los derechos fundamentales de la mujer. Es una lucha que va a permanecer con relación a las mujeres que promueven, los sectores que promueven
los derechos fundamentales de la mujer, va a continuar esta lucha, este conflicto, este reclamo, y ya veremos en el futuro cuál será la decisión. Lo que sí, ciertamente, que en Estados Unidos es algo que se está debatiendo y la Suprema Corte de Justicia está apoderada actualmente de un recurso que pudiese eventualmente cambiar las condiciones en este país. Así que volvemos a Rusia. No, espérate, no vayamos de ahí porque ahí... Bueno, ahora tú quieres debatir el tema. No debatir, pero tú sabes que yo pienso que hay un falso debate en ese tema del aborto, porque a quienes apoyan las 3 causales, inmediatamente hay un sector que lo llama pro aborto. O sea, es una cuestión que no tiene nada que ver con lo otro. De hecho, el caso Roe versus Wade, que es el que mencionaste, que es la jurisprudencia 1973. Ya en 1973 en Estados Unidos se permitía el aborto. Hay que decir que Jane Roe no se llamaba Jane Roe. No, claro. Era otra McConney. McConney, el apellido McConney era un McConney. Sí. Exacto. Era un seudónimo. Se hizo para proteger su identidad. Entonces, pero así es que todo el mundo conoce el caso, Roe versus Wade. Wade era el fiscal de Texas, al que ella demandó para que le permitiera ejercer el derecho al aborto. Esto tiene muchísimos componentes sociales, políticos, un componente del feminismo, que es la base de la teoría del feminismo, el control de los medios de reproducción. O sea, oye, ¿cómo es que esto se aborda? Sí. El control de los medios de reproducción humana. ¿Quién lo tiene en una sociedad? Y las libertades fundamentales. Entonces, hay que ver el contexto político donde esto se da en los Estados Unidos, el contexto jurisprudencial y la mentalidad de las cortes. Había una teoría en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos que se acuñó en los años 30, que es la teoría de los derechos preferidos, en los derechos fundamentales. La primera 10 enmiendas tienen unos derechos que son los preferred rights, o sea, que son unos derechos que se protegen de una forma mucho más robusta. Esa teoría fue pulida por 2 jueces, Wendell Holmes y el juez Brandeis. Esos 2 jueces, bueno, Wendell Holmes era el que decía que la mente del fanático funciona como la pupila del ojo, mientras más tú le iluminas, más se contrae. Y Brandeis era el autor de la sentencia que protege la pornografía como libertad de expresión. Y él decía, considerando en su sentencia, que él no podía definir pornografía, pero que él la reconocía cuando la veía. Esa era su definición. Entonces, en esa doctrina de los derechos preferidos se puso en vigor en los años 50, y ahí que vienen todas ese racimo de sentencias, Brown versus Board of Education, que es la igualdad en el sistema de educación pública, la del One Man, One Vote, que es el voto universal, y la antesala de Roe versus Wade, que es Griswold versus Connecticut, que es el derecho, o sea, parte de la privacidad, al controlar la reproducción mediante los métodos anticonceptivos. ¿Entiendes? O sea, de dispensar, de que la mujer tenga derecho a comprar métodos anticonceptivos. Entonces ya vino Roe versus Wade, que es una variante de eso. Y después de Doe versus Bolton, o sea, sí, ha habido todo. Y Planned Parenthood en el 92, la de Planned Parenthood, esa sentencia es la última que trata a fondo este tema y cambia un poco el criterio, porque la en Roe versus Wade era lo que establece los parámetros a los que los estados pueden permitir los abortos libremente. En los primeros 3 meses no se puede prohibir. Ser, hasta la viabilidad. Estamos hablando de, dice la sentencia, hasta el momento el perfecto se transforma en viable, es decir, sea potencialmente capaz de vivir fuera del útero materno. Ese Planned Parenthood. Sin ayuda artificial. No, ese es Roe versus Wade.
sin ayuda artificial. La viabilidad se coloca cerca de los 7 meses, es decir, 28 semanas, pero puede ocurrir antes, incluso en las 24 semanas. Pero Antes de esta línea de viabilidad, la Corte sostuvo que el aborto debe estar disponible cuando sea necesario para proteger la salud de la mujer, que la Corte definió ampliamente. Pero los parámetros de legislación, antes de los 3 meses, los estados no pueden prohibirlo porque es parte del derecho de los derechos de autonomía de la mujer y privacidad. Hasta las 24 semanas plantea la sentencia. Y después de ahí, entonces, establece unas bandas de prohibición hasta llegar doble de los 3 meses, 6 meses. Exactamente. Entonces, esto es una discusión política que aquí se le está dando un matiz religioso, pero realmente es una discusión política de funcionamiento de la sociedad, de cómo, y esa prohibición de las 3 causales, a quien criminaliza o penaliza es a las mujeres, a las mujeres de menos. También un debate político, pero también evidentemente es jurídico. Y tiene que ver con el derecho a la intimidad, el derecho a la integridad. Y tú sabes que en materia de derechos fundamentales, pues esto debe ser interpretado con una serie de reglas a favor primero de la persona, es decir, el titular de los derechos. Y cuando hay conflictos entre derechos fundamentales, porque evidentemente el derecho a la vida es un derecho fundamental, y diría yo que fue fundamentalísimo, ¿verdad? Porque lo primero que hay que estar vivo, ¿verdad? Para poder desarrollar toda la actividad vital para la cual no tienen derecho. El ser humano está diseñado. Eso es discutible si los muertos tienen derecho. Entonces, todo esto lo estamos escuchando y es relevante hoy por una ley que se lanzó en Texas, que se puso en efecto en Texas, la ley 8, en septiembre de este año. Que claro, decía al inicio de la intervención sino que pone que hay un proceso en la Suprema. 6 semanas, lo baja a 6 semanas. Dice que desde el momento en que se puede escuchar el latido del bebé, ya no puede efectuarse ningún tipo de aborto y que además autoriza a todos los ciudadanos a hacer cumplir esta ley. O sea, en el estado de Texas es un cambio completo, o sea, a lo que hasta ese momento venía ocurriendo en Estados Unidos. Si el cerebro no funciona, pero el corazón se escucha. No hay ningún problema. Es que, bueno, hay excepciones que lo plantea la misma ley. Hay excepciones y tiene eso. Lo que pasa es que esta ley, la ley 8 en Texas, viene a romper con toda la línea que venía ocurriendo en Estados Unidos de liberalización del aborto. Y entonces en Texas lo que hace es que se radicaliza. Y todos los activistas lo que hacen es demandar esa ley y someterla ante instancias superiores hasta que llega a la Suprema, que es donde se está viendo. Y todo el mundo espera que un tribunal federal iba a abolir esa ley. Lo que pasa es que la composición actual de la Suprema Corte de Justicia es favorable es la que hace conservadora. Es una Suprema más conservadora, sobre todo con la inclusión de los jueces. No se escucha bien eso. Es una Suprema más conservadora, me refiero. Exacto, sobre todo por la inclusión de jueces que los últimos 2 jueces que entraron en el gobierno de Barrett, que es la única de Donald Trump que hay en la Suprema ahora mismo. Sí, Barrett es madre como de 6. Sí, muchísimo. Parece un afiche de Benetton en la foto. Sí, es de todos los colores. Entonces, eso es lo que hay. Bueno, este juez conservador que ha dicho que el aborto no es un derecho. Que quién ha dicho que el aborto es un derecho. Entonces ahí está la polémica. No, pues el aborto no es un derecho. Sí, lo que es un derecho es la mujer de decidir. El decidir. Lo que se plantea es que la mujer tiene derecho a decidir con su cuerpo, ¿no? Si mantiene un embarazo o no. Ese es el argumento principal, porque
Entonces viene sí lo que ellos le llaman la prueba de consecuencia de ese, la consecuencia del ejercicio de ese derecho es que la mujer tiene sí, pero la viene facultad de abortar o no. el balancing test. Nadie tiene derecho, para hacerte una analogía, nadie tiene derecho a matar a otro, Correcto. pero tiene derecho a la legítima defensa. Correcto. Derecho natural. Eso ellos le llaman el balancing test, de ver cuál de los derechos se encuentran contrapuestos y Eso uno es de el test de la proporcionalidad. Test de proporcionalidad se llama eso. En español es test de proporcionalidad. Test de proporcionalidad. Conflicto entre dos derechos, ¿cuál se superpone? Los americanos lo llaman balancing test. Y es que sí, porque el balanceo viene, Luis. Ante la vida, ¿cuándo comienza la vida? Defender a la vida versus el derecho a la mujer de reproducción. ¿Cuál tiene, si están encontrados, obviamente uno de los dos debe prevalecer? Así es. Sí, y el mismo derecho a la vida entra en conflicto. De hecho, hablábamos de balance de derechos cuando se decide si salvar a la mujer o al bebé o al feto, ¿no? Bueno. Entonces tú decides, son dos vidas. Sí, sí. Es difícil. ¿Cuál vale más? ¿Cuál vale más? Sí, ahí estamos claros, pero estamos hablando del aborto por no las causales y las excepciones, que son, porque las demás son excepciones. Cuando hay una de las dos que está en peligro, ahí es una excepción. Pero en Estados Unidos no se está hablando de las causales ni la excepción, está hablando del derecho al aborto. Y lo que está en juego hoy es la ley 8 de Texas, de si es legítima no es el derecho al aborto, es el derecho a la mujer a decidir los derechos de reproducción de la mujer. ¿Qué hace con su cuerpo? Entonces, dice la sentencia que hasta las 24 semanas, incluso 6 meses, o en algunos lugares menos, 3 meses. De hecho, lo que más se establece es o digamos que la regla generalizada es que hasta los 3 meses la mujer tiene la posibilidad, la oportunidad, el derecho de decidir. ¿Por qué? Porque se considera que aún el feto no es viable. ¿Qué no es viable? Que no puede vivir fuera del útero. Y por vía de consecuencia ella tiene derecho a disponer de si continúa o no con ese embarazo. Ahora, ya cuando el feto es viable, ya cuando es un organismo que puede vivir, un ser humano que puede vivir fuera del útero, ya entonces ella no puede atentar contra esa vida. Entonces ahí sí entra en conflicto el derecho a la vida, o sea, ahí sí ya hay que preservar, proteger ese derecho a la vida del feto, que es lo que decide la sentencia en Estados Unidos, y es lo que y es el debate, ¿no? Sobre cómo ponderar estos derechos, el de los derechos de la mujer a la intimidad, a decidir si continúa o no con un embarazo, incluso bajo causales, es decir, que pueden ser varias, pero hemos mencionado las 3 más comunes: cuando hay violación, cuando el feto no tiene viabilidad, o en caso de que peligre la vida de la madre, que esa es la que menos discusión genera, y de hecho se acepta prácticamente en todas partes, versus el derecho a la vida cuando surge. Entonces, en la Constitución Dominicana se ha planteado, y por eso hay esta discusión, que desde la concepción. En la de Texas también dice que la vida comienza en el momento de la concepción, y ese es uno de los argumentos. Por eso es que la ley de Texas que se está viendo ahora es tan controversial en los Estados Unidos, porque plantea posiciones radicales con respecto a lo que hasta ese momento se venía discutiendo en los Estados Unidos. Y la discusión con respecto a la ley de Texas es que los abogados hablan de que la vida comienza al momento de la concepción, y la respuesta de los opositores es que en la concepción se habla de la persona, y el concepto persona no es utilizado en ningún momento. ¿Tú sabes de dónde comenzó esa discusión? Que si el concepto persona incluye o no a los fetos. Ahí que viene. Esa discusión comenzó en la iura romana, los justinianos.
que fue que compiló en las legislaciones romanas. Ahí fue que empezó eso. La famosa frase del infant conceptus pro nato habetur iure. Concebido se tiene como nacido para todo aquello que le beneficia. Porque la idea era la condición herencia, de que naciera vivo y viable. La herencia es lo que estaba en discusión por en eso, ese momento. pero era que naciera vivo y viable. O sea, que fuera persona. Eso que ellos están diciendo es un concepto que se acuñó hace cientos de años. Que fuera persona. Incluso en la legislación antigua civil había que hacerle una prueba, la prueba de aire en los pulmones. ¿Te acuerdas de eso, José? Que en introducción en derecho romano, la famosa prueba de aire en los pulmones, de que a ver si había nacido, a ver si se había respirado. Entonces, todas esas condiciones de viabilidad hace tiempo que se están discutiendo con relación a la protección del derecho. Bueno, esto siempre ha sido la discusión. Lo que pasa es que hay unos articulistas en Estados Unidos que están hablando de una cosa que es la variación de la realidad. ¿Por qué es que las personas están hablando del aborto cuando la realidad es otra o era otra? ¿Por qué estamos volviendo, en Estados Unidos me refiero, volviendo a esos temas que ya estaban superados y que ya se tenían claros aparentemente? Y ahora hay algunos articulistas en Estados Unidos que están hablando de cómo nos están cambiando la realidad. Ellos le llaman gaslight. Todo se reduce a temas conceptuales. Conceptuales y del momento también. Porque el poder del idioma, de la lengua, la percepción. De construir, de llevar al plano concreto y de regulación y al derecho positivo algunos hechos o conductas. Pero todo eso es a través del lenguaje. El lenguaje es el instrumento para tú convertirlo en normas y después sancionarlo y definirlo hasta dónde va cada cosa. Son discusiones bastante profundas. Sí. Así que... No, estamos clarísimos. Y en Estados Unidos siempre va a tener relevancia y siempre se va a manejar de manera política el tema del aborto. Tú estás legislando sobre la mitad de la población. La mitad y mitad. Está casi 50%. No. Tú estás, o sea, es el poder el poder de una sociedad de imponer las condiciones que se aplican solo a la mitad. A la mitad, bueno, en el caso de la mujer. Sí. ¿Entiendes? Es un conflicto. Sí, pero además la división y la polarización de la sociedad norteamericana en torno a demócratas y republicanos o a conservadores y liberales. También era aproximadamente la mitad. Hay una cantidad de personas que están a favor y otras que están en contra, y cada una lo maneja desde el punto de vista que les resulte más conveniente. Y así de polarizado, como está eso, así mismo, mientras más se polariza, menos se razona. Sí, así entonces se vuelve una discusión de acusaciones del otro lado, de lado y lado, de calificaciones. Y ya tú has visto que en Estados Unidos han atacado clínicas de aborto. La ley 8 de Texas faculta a los ciudadanos a hacer cumplir la ley. Eso no es más que mandar a los activistas a las clínicas abortistas. A desbaratar, que no estoy de acuerdo, a desbaratar. A hacerla cumplir. Eso es increíble que esté sucediendo en estos momentos. Estamos involucionando, siglo XXI. Así es. Bueno, tenemos que irnos a nuestra segunda pausa, así que vámonos a la pausa, no le cambien, esto es Paneo Semanal.